Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Funcionarios de salud del condado de Fresno están esperando ansiosamente más detalles sobre el sitio de vacunación del estado que llegará al valle. I think we're all going to breathe a sigh of relief when we actually see that it's adding many more thousands of vaccines per week. Por el momento, autoridades de salud dicen que el estado estará enviando vacunas adicionales para el condado. Por otro lado, el gobernador Gavin Newsom visitó el estadio de Santa Clara, una de las locaciones más nuevas de vacunaciones masivas. El lugar comenzó a proporcionar vacunas esta tarde. El estado planea el aumentar la capacidad de vacunaciones a 1,500 personas cada día cuando cuenten con suficientes suministro. The goal is to design a system that has only one limitation, and that's supply, that has the capacity to deliver on our promotion and promise to vaccinate everybody in the state of California that chooses to be vaccinated. Por el momento planean administrar 5,000 dosis cada día. Las vacunas ofrecidas en este lugar serán las vacunas Pfizer o Moderna. Y en estos momentos se lleva a cabo una investigación interna del por qué el Departamento de Salud Pública del Condado de Tulare tiró cerca de una docena de vacunas contra COVID-19. El departamento se deshizo de 11 dosis en el Centro de Agricultura este fin de semana. La razón, según el departamento, las dosis eran las restantes después de terminar la clínica de vacunación. Por el momento se desconoce por qué contaban con dosis adicionales. With our volunteers, with our capacity and our model, we can easily execute 5,000 doses a day to Tulare County residents. 80% de esos vacunados con la primera dosis siguen esperando su segunda dosis. El Departamento de Salud del Condado de Tulare no dio a conocer el por qué esto sucedió en cámara, pero por medio de un comunicado dijeron que el caso se investiga. Y tras meses de aprendizaje a una distancia social, estudiantes de primaria del Distrito Escolar Unificado de Clovis regresaron a sus salones de clases esta mañana. La semana pasada, el Departamento de Salud le dio la luz verde al distrito para que sus estudiantes regresaran a sus escuelas. Cerca de 10,000 estudiantes ya han regresado a clases en persona. El distrito aún espera el recibir guías por parte del Estado y funcionarios de salud antes de que sus estudiantes de séptimo a 12 grados regresen a sus clases. Por su parte, algunos departamentos de salud locales están requiriendo que maestros se sometan a una prueba de COVID-19. Autoridades de salud del condado de Fresno están pidiendo estas pruebas a escuelas que quieran que sus estudiantes regresen a clases. El Distrito Escolar de Clovis terminó su segunda ronda de pruebas, pero no todos los departamentos locales requieren esto, como en el caso del condado de Madera, en donde se están ofreciendo pruebas rápidas cuando se necesiten. That to incorporate, the use of vaccines and how does that affect our reopening plans? So there's just so much in flux, and the schools want to get open, they want to have testing, and it's how can we do it in a way that's practical and efficient and keeps kids in the classroom. El Departamento de Salud del Condado de Tulare está sugiriendo el tomar una prueba, pero no es algo obligatorio. Por otro lado, el evento de agricultura en el condado de Tulare dio inicio esta mañana, pero debido a la pandemia, el evento más grande de su clase estará sucediendo por línea. Participantes aún podrán hablar directamente con vendedores vía chat en vivo. También pueden haber seminarios y demostraciones en vivo y mucho más. El evento continuará hasta este jueves y es acceso completamente gratis por línea. Puede encontrar un enlace en nuestra página YourCentralValley.com. Ahora nos vamos al otro lado del estudio, donde AJ Fox nos espera con el pronóstico del clima. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, ahora tenemos algunas nubes en el Valle Central, pero temperaturas todavía son cálidas, 65 en Fresno, 66 en Hanford. En Visalia, un poco más fresco en el norte del valle y un poco de lluvias. Creo que es llovizno o no llega a la tierra, se ha evaporada en el norte del valle. Nubes en el Valle Central en todo. Futurecast dice, los nubes van a salir y mayormente soleado para mañana, temperaturas en los 70s en algunas ciudades, 70 grados en Mendota y Los Banos, pero 60
68 en Merced, 69 en Madera, 67 en Visalia y Porterville y Tulare, 68 grados en Hanford para mañana. Y para los próximos 7 días, seco para el miércoles, una oportunidad de lluvias en la tarde del jueves y en la mañana de viernes, y de nuevo este fin de semana lluvias en la tarde el sábado, pero las lluvias van a terminar temprano en la mañana del Día del Amor y a la Amistad. Desiree, regreso contigo. Esas son buenas noticias. Gracias, AJ. 2 personas se encuentran en el hospital tras una balacera y un choque en el área de Tranquility. Eso de las 2:30 de esta mañana, vecinos escucharon lo que parecía ser un auto estrellándose con una residencia. El hombre y la mujer que viajaban dentro del vehículo fueron impactados por balas varias veces antes de chocar. Uno de ellos fue llevado al hospital por helicóptero, el otro por ambulancia. Por el momento se desconoce su condición médica. Deputies are over at the hospital trying to hopefully get some statements and get further information on hopefully some suspect information that we can develop and follow through. Autoridades informaron que el hombre se había comunicado con el 911 para avisarles sobre lo que había ocurrido. Nadie dentro de la residencia terminó lesionado, el hogar no fue dañado. En otros casos, tras 3 años, el cuerpo de un hombre que desapareció durante una inundación en el condado de Mariposa ha sido localizado. La oficina alguacil del condado de Mariposa informó que unos excursionistas encontraron el cuerpo de John Honesto, de 67 años de edad, cerca del área de Pine Creek el 31 de enero. Honesto había terminado su turno como sustituto en la escuela Greeley School el pasado 22 de marzo del 2018, cuando una tormenta causó que la escuela fuera evacuada. Honesto se quedó atrás para asegurar que todos los estudiantes habían sido recogidos. Fue visto por última vez en la carretera 132, afuera de su vehículo, avisándoles a otros que la carretera sería destruida por la corriente de agua. He was telling them, no, go back. Go back. You guys can't go over this road. It's about to give out. Not realizing the road he was on the area that actually gave out. And he was a hero that day. Esa noche, equipos de búsqueda solamente pudieron localizar el auto de Honesto. Autoridades informaron que el lodo lo hizo imposible para seguir con la búsqueda. Récords dentales ayudaron a identificar el cuerpo. En otros temas, un asambleísta del Valle está criticando el nuevo plan en relación con el tren bala. El asambleísta Jim Patterson dice que el costo de construcción ha saltado a más de $1 billón y no se ha reportado ningún progreso. Patterson dice que esto solamente aplica a una de las pruebas y espera que el próximo plan también incluya menos construcción y costo más alto. I think this is going to go down in history as one of the biggest failures of a state bureaucracy. And it just seems like that the high-speed rail does not learn by its mistakes. Tendremos más sobre la reacción de Patterson esta tarde a las 5 por KC24. En otras cosas, esta mañana supervisores del condado de Fresno honraron a un jefe de bomberos que hace poco se retiró de su cargo. Miembros presentaron una resolución en honor al jefe de bomberos de CAL FIRE de la unidad de Fresno, Kings y el condado de Fresno, Mark Johnson. Johnson sirvió a la comunidad por más de 40 años. The greatest honor of my life was to be a firefighter. The second one was to serve here, so I appreciate it. Johnson fue reemplazado por el jefe de bomberos Dustin Hill. Johnson ahora ayudará en el Departamento de Protección de Incendios del Condado de Fresno. Y ha pasado casi un año desde que la pandemia causó que Disneylandia cerrara sus puertas, pero algunos aficionados del parque tendrán la oportunidad de visitar nuevamente. La compañía está planeando el realizar un festival de comida a mediados de marzo. Disney no abrirá todo el parque debido a restricciones estatales, pero cientos de empleados regresarán a trabajar el próximo mes. El organizador de la unión, que representa a 3,000 trabajadores, dice que muchos de ellos estarán regresando a trabajar durante este evento. The super important thing is not whether they open with 1,000 jobs today or 2,000 tomorrow. The important thing is to get everyone back safely. We are confident that Disney is taking safety very seriously. La compañía dice que visitantes podrán disfrutar de entretenimiento en el parque Disney California Adventure. Por el momento se desconoce qué es lo que el boleto de entrada incluyera.
Y hablando de comida, hoy es el Día Nacional dedicado a la pizza y un número de restauranteros están ofreciendo ofertas deliciosas para ayudar a que personas celebren este día. Como Pizza Hut, que está ofreciendo una oferta de una pizza grande con 3 ingredientes a solo $10. La compañía también está vendiendo pizza en forma de corazón hasta el Día del Amor y la Amistad. Y Domino's está llevando a cabo un concurso por medio de Twitter e Instagram, en donde una persona ganadora puede ganarse una pizza por todo un año. Solamente busque el hashtag WinDomino'sPizza para más información. ¿Cómo le ven? Pues a mí también, si el Día del Amor y la Amistad me quieren regalar una pizza, yo estaría mucho más que contenta. Así que ya saben. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.